Antes de sumergirte en esta increíble historia, recuerda suscribirte al canal y activar las notificaciones. Aquí, cada historia tiene algo que decir, y no querrás perderte ni una. La luz del sol apenas se filtraba por los amplios ventanales del hospital, proyectando tímidos rayos sobre las baldosas frías e impecables. El aire estaba impregnado del olor a antisépticos y del pitido constante de las máquinas, un crudo recordatorio de la fragilidad de la vida. En el silencio sepulcral, cada paso resonaba con tensión. Jonathan Whitmore, un multimillonario conocido por su despiadado imperio financiero, entró con paso rápido en el vestíbulo. Su traje a medida estaba impecable, pero ligeramente arrugado por el ritmo apresurado. Sus ojos grises, habitualmente impasibles y fríos, ardían de frustración. En la mano sostenía un grueso historial médico, y su mirada buscaba a alguien a quien culpar. Vio a Emily, una joven enfermera, ocupada rellenando formularios cerca de la recepción. Vestía su impecable uniforme blanco, su placa brillaba bajo la luz artificial, y a pesar del flujo constante de pacientes, mantenía una postura erguida, con una expresión serena y mesurada en el rostro. Jonathan se acercó a ella y su voz aguda rompió el silencioso murmullo del hospital. ¿Pero qué haces? ¿Cómo puedes ser tan lento? ¿No te das cuenta de que cada segundo cuenta? Emily levantó la vista, sin ningún signo de pánico ni molestia. Su mirada era dulce pero penetrante, como si viera más allá de las apariencias y leyera la angustia oculta tras el ego herido del hombre. Dejó con suavidad el bolígrafo que sostenía y respondió con calma. Señor Whitmore, el dinero no puede comprar la vida que está perdiendo. El tiempo pareció detenerse. Las sencillas palabras de Emily impactaron a Jonathan con una fuerza inesperada. Por primera vez en años, sintió el peso de sus decisiones y su vida agitada, ni todo el dinero del mundo podía revertir lo que realmente importaba. Se quedó sin aliento, su rostro se congeló, y en ese breve silencio, una chispa de consciencia se encendió. El hospital seguía funcionando a su alrededor, indiferente, pero para Jonathan Whitmore, este momento marcaría el comienzo de un cambio profundo. Un momento en el que el orgullo y la riqueza chocarían con la fragilidad humana, y donde una simple enfermera, sin saberlo, desencadenaría una transformación que cambiaría su vida para siempre. Jonathan Whitmore salió del hospital, con el expediente médico aún apretado contra el pecho, pero su mente estaba en otra parte. Cada paso parecía más pesado que el anterior. Las palabras de Emily resonaban en su cabeza: el dinero no puede comprar la vida que estás perdiendo. Aparcó su enorme coche negro, pero en lugar de sumergirse en sus archivos o responder a sus llamadas, permaneció inmóvil, con la mirada perdida. Durante años, lo había sacrificado todo por su imperio: relaciones, alegrías sencillas, tiempo con su familia. Todo para acumular más riqueza, más poder. Y ahora, esta simple advertencia de una enfermera lo había conmocionado profundamente. De vuelta en su amplio apartamento de Manhattan, Jonathan repasó los acontecimientos recientes: el estrés constante, las enfermedades ignoradas, la tensión con su hijo Ethan, siempre distante. Se dio cuenta de que había descuidado lo que realmente importaba. Su vida, a pesar de sus lujos, estaba vacía. Al día siguiente, incapaz de quedarse quieto, regresó al hospital. No por su propio bien, sino para comprender a Emily, la enfermera que se había atrevido a decirle la verdad que él se negaba a ver. La encontró en el pasillo, tranquilizando a una paciente anciana. Ella levantó la vista, reconociéndolo de inmediato, pero se mantuvo tranquila, educada y profesional. Señor Whitmore, ¿qué puedo hacer por usted hoy?, preguntó con una leve sonrisa. Jonathan dudó, pero finalmente dijo: yo. Necesito entender qué quisiste decir ayer. Emily colocó su mano sobre el expediente del paciente y respondió suavemente: lo que quería decir es que no se puede recuperar la salud, el tiempo ni el amor perdidos. Puedes tenerlo todo, pero tienes que protegerlo tú mismo. Jonathan sintió un nudo en la garganta. Por primera vez, comprendió que no era demasiado tarde para cambiar, pero tendría que afrontar los errores de su pasado y reparar lo que pudiera repararse. En ese momento, una idea germinó en su mente: involucrarse personalmente en la vida de aquellos que había desatendido,
empezando por su propia familia y quizás por aquella enfermera que acababa de mostrarle un camino que él nunca se había atrevido a tomar. Así comenzó un nuevo capítulo en su vida, donde el dinero perdería su poder absoluto y donde el verdadero valor residiría en la atención, la compasión y el tiempo dedicado a los demás. A la mañana siguiente, Jonathan Whitmore se levantó más temprano de lo habitual. El apartamento vacío parecía más silencioso que antes, y sintió un extraño vacío mezclado con una renovada determinación. Sabía que tenía que actuar, pero no sabía por dónde empezar. Su primer instinto fue ir a ver a su hijo Ethan, de 17 años, con quien siempre había tenido una relación fría y distante. Jonathan llamó suavemente a la puerta del dormitorio, y Ethan levantó la vista, sorprendido de ver a su padre a esa hora. «¿Papá? ¿Qué pasa?» «Quiero que hablemos», interrumpió Jonathan, con la voz inusualmente temblorosa pero sincera. Se sentaron en la cama y, por primera vez en mucho tiempo, Jonathan no habló de sus negocios, sus viajes ni su dinero. Habló de sentimientos, arrepentimientos y tiempo perdido. Incluso recordó su encuentro con Emily, la enfermera que le abrió los ojos. Ethan, inicialmente escéptico, percibió la sinceridad en las palabras de su padre. «Papá, yo no sabía que estabas pensando en todo eso», murmuró Ethan. Después de esa conversación, Jonathan fue al hospital. Pero esta vez, no estaba allí como un paciente descontento ni como un hombre con prisa. Estaba allí para comprender, aprender y ayudar. Emily lo recibió con su sonrisa habitual, pero esta vez, Jonathan vio algo más, una fuerza serena y una determinación que lo impresionaron profundamente. «Quiero ayudarte», dijo simplemente. Emily lo miró sorprendida. «¿Ayudar cómo, exactamente?» «No importa. Quiero hacer algo bueno, algo que importe. Y quiero empezar aquí, contigo». Emily asintió suavemente, pero su mirada permaneció cautelosa. Sabía que muchos hombres ricos llegaban con buenas intenciones, pero desaparecían con la misma rapidez. Sin embargo, algo en la mirada de Jonathan le decía que esta vez era diferente. A medida que transcurría el día, Jonathan comenzó a observar al personal y a los pacientes. Vio el cansancio en los ojos de las enfermeras, el miedo de los pacientes y la soledad de algunas familias. Decidió actuar, empezó a financiar discretamente mejoras para el hospital, a organizar descansos para el personal y a ofrecer apoyo a las familias en dificultades. Pero a pesar de todos sus esfuerzos, una parte de su pasado se negaba a dejarlo ir. Los viejos hábitos, el orgullo y el ego amenazaban con resurgir. Jonathan comprendió que el verdadero cambio no sería fácil y que su encuentro con Emily era solo el comienzo de un largo camino hacia la redención. Esa noche, al salir del hospital, Jonathan sintió por primera vez en mucho tiempo una paz frágil, pero real. Y en el fondo, sabía que Emily había desencadenado algo que transformaría su vida irreversiblemente. Unos días después, justo cuando Jonathan empezaba a encontrar un ritmo en sus visitas al hospital, ocurrió un incidente que lo cambió todo. Un paciente anciano, el señor Reynolds, llegó a urgencias en estado crítico. Médicos y enfermeras acudieron en su ayuda, pero la familia, presa del pánico y la ira, parecía a punto de estallar. Jonathan, que estaba allí por casualidad, observó la escena. Vio el miedo y la impotencia en los ojos tanto del personal como de la familia. Emily, tranquila y concentrada, atendió al paciente con asombrosa precisión y humanidad. Pero en un momento crítico, la familia del señor Reynolds la confrontó, criticando duramente cada decisión que tomaba. Jonathan sintió que su ira crecía, no contra Emily, sino contra la injusticia de la situación. Sin pensarlo, dio un paso al frente. «Por favor, dejen trabajar al personal. Están haciendo todo lo posible». La familia se giró sorprendida y Jonathan se dio cuenta de que acababa de hablar con una autoridad que nunca había usado para nada que no fuera sus propios asuntos. Emily lo miró, intrigada pero agradecida. «Gracias, señor Whitmore. Pero, no tiene por qué». «No, quiero estar aquí», respondió con firmeza. «Para ayudar. No solo donando dinero, sino actuando». El incidente obligó a Jonathan a intervenir en urgencias,
tranquilizar a la familia y apoyar a Emily y a las demás enfermeras. Ese día, comprendió que cambiar de vida no significaba solo financiar proyectos o hablar de arrepentimientos, sino afrontar los problemas de frente, incluso cuando parecían insuperables. Esa noche, al salir del hospital, se sentía exhausto, pero vivo de una forma que nunca había conocido. Se dio cuenta de que la verdadera riqueza no se mide en dólares, sino en los momentos en que uno marca una diferencia tangible en la vida de los demás. Emily lo siguió por un momento por el pasillo y con una sonrisa genuina, dijo: «Aprende rápido, señor Whitmore. Pero recuerde, ayudar a los demás requiere más que buena voluntad. Requiere corazón y perseverancia». Jonathan asintió, sintiendo que acababa de dar un primer paso crucial. Pero en el fondo, sabía que aún le aguardaban desafíos mucho mayores. En los días siguientes, Jonathan Whitmore se involucró cada vez más en el hospital. Ayudó a organizar los recursos, trajo el equipo necesario y, lo más importante, escuchó atentamente al personal y a los pacientes. Cada sonrisa que lograba arrancar parecía borrar un poco los años de frialdad y egoísmo que lo habían definido. Sin embargo, su pasado se negaba a dejarlo en paz. Un ex socio, Victor Lancaster, fue a verlo a la oficina del multimillonario y le exigió que volviera de inmediato a sus funciones en la empresa. Victor amenazó sutilmente con revelar algunos errores financieros del pasado si Jonathan seguía descuidando su negocio. «No puedes rendirte ahora, Jonathan. La empresa te necesita. Y yo también. ¿Sabes muy bien lo que puedo hacer?». Jonathan lo miró fijamente a los ojos, tranquilo pero firme. «No, Victor. Necesito hacer otra cosa. Y esta vez, no es por dinero». La conversación le dejó un sabor amargo a Jonathan. Sabía que renunciar a ciertos negocios sería difícil, que algunos contactos nunca entenderían este cambio. Pero estaba decidido, esta vida de arrepentimiento y soledad tenía que terminar. Al mismo tiempo, Emily lo sorprendió al verlo en una de las habitaciones, ayudando a alimentar a un paciente incapaz de valerse por sí mismo. «Está en todas partes a la vez, señor Whitmore», dijo ella sonriendo. «Tengo que aprender», respondió. «Me enseñas mucho más que cualquier libro de texto o curso». Emily dudó y luego respondió suavemente: «Así que escucha con atención, el verdadero cambio no proviene de lo que haces por los demás, sino de lo que llegas a ser al hacerlo». Estas palabras impactaron profundamente a Jonathan. Comprendió que lo que sentía por Emily iba más allá de la simple admiración por su fuerza y humanidad. Había algo personal, algo que lo conmovió como nunca antes. Pero antes de que pudiera explorar estos sentimientos, surgió un nuevo problema. Un joven paciente, Daniel, fue ingresado de urgencia. Su estado crítico requería atención inmediata. Emily y Jonathan se encontraron trabajando codo con codo para coordinar la atención, y Jonathan se dio cuenta de que esta colaboración forzada le permitía ver a Emily desde una nueva perspectiva, valiente, serena e increíblemente humana. Al ver a Emily salvar la vida del niño, Jonathan comprendió algo crucial: para cambiar de verdad, no bastaba con arrepentirse del pasado o actuar solo ocasionalmente. Tenía que convertirse en un hombre capaz de compasión, constancia y valentía, incluso ante las pruebas más difíciles. Y esta comprensión apenas comenzaba a transformar no solo su vida, sino también su relación con Emily, quien parecía cada vez más consciente de su potencial para convertirse en alguien verdaderamente nuevo. Unas semanas después, el hospital se vio sacudido por una grave emergencia. Se declaró un incendio en el ala pediátrica debido a un cortocircuito. El pánico se apoderó de los pacientes, sus familias e incluso del personal. Las alarmas sonaron, los rociadores se activaron y el humo llenó rápidamente los pasillos. Jonathan, quien estaba allí para supervisar la entrega de equipo nuevo, sintió que se le aceleraba el corazón. Su instinto lo impulsó a correr hacia el ala en peligro. Emily, ya dentro, guió con calma y determinación a los niños y sus familias hacia la salida. «Sígueme», gritó mientras llevaba en brazos a un niño inconsciente. Jonathan no dudó ni un segundo. Ayudó a evacuar a los pacientes, cargó a los niños, guió a las familias desorientadas y apoyó a las enfermeras desbordadas. Cada segundo contaba, y sintió la adrenalina mezclada con un miedo que nunca había conocido.
En un momento crítico, un niño pequeño, Daniel, el mismo paciente que habían rescatado unos días antes, quedó atrapado detrás de un mueble volcado. Jonathan saltó, levantó el mueble con dificultad y lo liberó. Emily llegó justo después, sin aliento, pero sonriendo. «Eres increíble», dijo jadeando mientras cogía al pequeño en brazos. Jonathan negó con la cabeza, sonriendo a pesar de la tensión. «No, somos increíbles, juntos». Tras la evacuación, cuando los bomberos finalmente lograron controlar el incendio, Jonathan y Emily se encontraron en el pasillo, rodeados de humo y escombros, pero con vida e ilesos. Los pacientes y el personal los observaban con admiración y gratitud. Emily puso una mano sobre el hombro de Jonathan y dijo seriamente: «¿Ahora entiendes lo que quise decir? El verdadero cambio no se mide en dinero ni en intenciones, sino en los momentos en que lo arriesgas todo por los demás». Jonathan sintió que una nueva emoción lo invadía, orgullo, alivio y un profundo respeto por Emily. Comprendió que cada paso que había dado hasta entonces, cada esfuerzo por transformarse, lo había conducido a ese preciso momento. Cuando el humo se disipó y los bomberos abandonaron el ala en llamas, Jonathan se dio cuenta de que esto no era solo una prueba para él, sino una revelación. Era capaz de un coraje y una humanidad que nunca pensó que fueran posibles. Y en el fondo, sabía que Emily ya no era solo su guía en esta transformación, se había convertido en una parte esencial de su vida y de su nueva realidad. A pesar de todos sus esfuerzos por cambiar, Jonathan Whitmore sabía que no podría avanzar del todo hasta que se enfrentara a los fantasmas de su pasado. Las relaciones que había descuidado, los errores que había cometido, todo volvía para atormentarlo. Ese día, decidió visitar a su hermana menor, Victoria, a quien no veía desde hacía años. Su relación se había roto por disputas de herencia y la frialdad de Jonathan, obsesionado con su negocio. Cuando tocó el timbre, Victoria abrió, sorprendida y desconfiada. «Jonathan, ¿qué haces aquí?», preguntó con voz temblorosa. «Vine a disculparme, y a intentar reparar lo que destruí», respondió con un nudo en la garganta. Victoria dudó, con lágrimas en los ojos, pero la sinceridad en la mirada de su hermano la conmovió. Pasaron horas hablando, recordando recuerdos de la infancia y compartiendo sus arrepentimientos. Jonathan sintió que se le quitaba un gran peso de encima, pero sabía que era solo una fase. Más tarde, fue a casa de sus padres para explicarles sus cambios y pedirles perdón por los años de distanciamiento e indiferencia. La conversación fue dolorosa, interrumpida por silencios y lágrimas, pero le permitió a Jonathan comprender que la verdadera valentía no solo consistía en salvar vidas fuera de la familia, sino también en sanar a quienes habían sido heridos dentro de ella. Al regresar al hospital, encontró a Emily, quien observaba las actividades del día. Ella lo miró y le dijo en voz baja: «Entonces, ¿cómo les fue?». «Difícil, pero necesario», respondió Jonathan. «Ahora entiendo que el cambio no se trata solo de actuar en el presente, sino también de enfrentar aquello de lo que hemos estado huyendo». Emily asintió, impresionada por su sinceridad. «Y vas progresando bien. Sigue así, vas por buen camino». Por primera vez en mucho tiempo, Jonathan se sintió completo, pero sabía que debía seguir adelante. Cada acción, cada decisión, cada palabra importaba. Y Emily, quien se había convertido en su guía y apoyo, permaneció a su lado, dispuesta a ayudarlo a afrontar todos los desafíos que le aguardaban. Este capítulo de redención, pensó, no era solo suyo. Era un camino que compartía con otros, y cada paso lo acercaba a una vida que nunca pensó posible. Unas semanas después de sus esfuerzos por reconectarse con su familia e involucrarse con el hospital, Jonathan Whitmore enfrentó una terrible experiencia que nunca había imaginado. Una mañana, recibió malas noticias por teléfono. Uno de sus antiguos socios financieros había malversado una gran suma de dinero de la empresa, y los medios de comunicación empezaban a difundir rumores que amenazaban con manchar su reputación. Los periódicos ya publicaban titulares: «El multimillonario, distraído por su humanidad, está poniendo en peligro su imperio». Jonathan sintió que una ira familiar crecía en su interior, pero recordó las lecciones recientes. Respiró hondo y decidió no reaccionar impulsivamente. Tenía que afrontar esta crisis con integridad y serenidad, sin volver a ser el mismo de antes.
Al mismo tiempo, en el hospital, Emily lo esperaba para una reunión sobre la organización de un programa de ayuda a pacientes con dificultades. Vio la tensión en su rostro y se acercó. ¿Qué pasa, señor Whitmore? Una crisis, pero debo aprender a gestionarla de otra manera que no sea a través de la ira, respondió. Emily colocó una mano sobre su brazo y dijo: Ya has demostrado que puedes actuar con valentía en situaciones mucho más difíciles. Esta es diferente, pero tienes todo lo necesario para afrontarla. Jonathan sonrió levemente. Se dio cuenta de que, por primera vez, no se sentía solo ante sus desafíos. La presencia de Emily le dio la fuerza para seguir adelante, incluso cuando el mundo parecía conspirar contra él. Con el paso de los días, tomó decisiones audaces pero justas, confrontó a su socio, emprendió acciones legales para proteger la empresa y utilizó sus recursos no solo para defender sus activos, sino también para apoyar a los afectados por el escándalo. Cada decisión estuvo guiada por la responsabilidad, no por la venganza. Cuando la tormenta mediática finalmente se calmó, Jonathan se dio cuenta de que esta dura experiencia había fortalecido su transformación. Había demostrado que podía mantener su humanidad y honestidad incluso bajo presión, y que su cambio no era superficial. Emily lo estaba esperando afuera del hospital esa noche y con una sonrisa genuina, dijo: ¿Lo ves? Incluso cuando el mundo intenta hacerte retroceder, puedes seguir adelante. Gracias, murmuró Jonathan. Sin ti, nunca habría entendido lo que realmente significaba. Esa noche, mientras miraban juntos el cielo sobre la ciudad, Jonathan supo que cada prueba, cada desafío, lo acercaba no solo a la redención, sino también a la posibilidad de un vínculo profundo con Emily, basado en el respeto, la confianza y la humanidad. Una noche, mientras Jonathan organizaba una recaudación de fondos para el hospital, surgió una emergencia. Un paciente joven, gravemente enfermo, necesitaba una cirugía urgente y costosa. La familia, desamparada, estaba preparada para aceptar lo peor. Jonathan sintió la necesidad instintiva de intervenir. Pero esta vez, no se trataba solo de financiar la operación. Quería asegurarse de que el paciente y su familia recibieran apoyo emocional y moral integral. Emily, observándolo actuar, sonrió suavemente. Realmente ha cambiado, señor Whitmore, dijo conmovida. Recién estoy empezando a aprender lo que significa realmente preocuparse por los demás, respondió. La operación fue un éxito, pero el evento dejó una profunda huella en Jonathan. Al ver el alivio y la gratitud en los ojos de los padres, comprendió que cada acto de bondad tenía un impacto real, a veces mayor que toda la riqueza acumulada. Tras un día intenso, Jonathan y Emily se encontraron solos en el pasillo casi vacío del hospital. La suave luz de las lámparas creaba una atmósfera tranquila, casi íntima. Jonathan sintió que su corazón latía más rápido de lo habitual. Emily, empezó vacilante. Creo que por fin he comprendido lo que realmente significa vivir. Emily lo miró atentamente, con una tierna sonrisa en sus labios. ¿Y eso qué significa para ti?, preguntó. Jonathan respiró profundamente y dijo: significa que cada momento cuenta, cada gesto cuenta, y que algunas personas se vuelven esenciales en nuestras vidas. Tú te has vuelto esencial para mí. Emily guardó silencio un momento, conmovida por la sinceridad y vulnerabilidad de Jonathan. Luego, con voz suave pero firme, respondió: ¿y estás dispuesto a continuar por este camino, incluso cuando se vuelva difícil? Jonathan asintió. Sabía que el camino no sería fácil, pero por primera vez, no quería volver atrás. La experiencia, las dificultades y los encuentros lo habían transformado. Y ahora comprendía que el amor y la compasión no se medían en dinero, sino en acciones y compromiso sincero. Cuando salieron juntos del hospital, Jonathan sintió que lo invadía una nueva paz y una certeza: la verdadera riqueza no estaba en su cuenta bancaria, sino en su capacidad de conectarse con los demás y amar plenamente, sin reservas. Unas semanas después de los recientes éxitos en el hospital, Jonathan Whitmore recibió una llamada que revolucionó su vida. Victor Lancaster, su antiguo socio, había aprovechado uno de sus viajes para difundir falsos rumores sobre sus finanzas y reputación.
Los medios de comunicación se hicieron eco de la noticia, alegando que Jonathan había malversado fondos del hospital para sus proyectos personales. La noticia cayó como una bomba. Tanto empleados como pacientes miraban a Jonathan con recelo, y algunos de sus financiadores empezaron a dudar de él. Por primera vez en mucho tiempo, sintió una mezcla de ira y preocupación, pero recordó la lección que había aprendido: reaccionar impulsivamente solo empeoraría las cosas. Emily, que estaba a su lado, colocó una mano firme sobre su brazo. Jonathan, ahora sabes quién eres. No dejes que otros decidan tu valor. Pero eso no fue todo. Algunos miembros de la prensa llegaron incluso a cuestionar a Emily, insinuando que podría haberse beneficiado económicamente de su conexión con Jonathan. La tensión aumentó rápidamente, y la joven enfermera se enfrentó a rumores maliciosos por primera vez en su vida. Jonathan sintió que su ira crecía, pero esta vez no gritó ni tomó represalias con fuerza. En cambio, dio una conferencia de prensa, acompañado de Emily, para aclarar la situación. Habló con sinceridad, explicando sus decisiones, sus motivaciones y la importancia del hospital en su vida. El dinero nunca me ha interesado más que la vida y la salud de los demás, declaró ante las cámaras. Cada acción que he tomado ha estado guiada por el respeto y el amor a quienes me rodean. Emily lo miró con admiración. Ya no era el multimillonario arrogante y frío que había conocido al principio. Ahora era un hombre valiente, capaz de enfrentarse a los ataques y defender a sus seres queridos. La verdad finalmente salió a la luz: Víctor Lancaster había orquestado toda la manipulación para debilitar a Jonathan. Los rumores se desvanecieron, pero Jonathan sabía que las pruebas de la vida nunca terminarían del todo. Comprendió que la verdadera prueba no eran los ataques externos, sino su capacidad para mantenerse fiel a su transformación, incluso ante la traición. Emily, de pie junto a él, le puso una mano en el hombro y dijo con una tierna sonrisa: «Has superado esta tormenta. Ahora, nada podrá detenerte, si sigues actuando con el corazón». Jonathan sonrió, sintiendo una mezcla de alivio y fuerza. Esta dura experiencia había consolidado su redención y fortalecido el profundo vínculo que compartía con Emily. Ahora estaban listos para afrontar juntos cualquier desafío que la vida les presentara. Habían pasado varios meses desde el incidente con Víctor Lancaster. El hospital prosperaba gracias a las iniciativas de Jonathan y al liderazgo de Emily, y la reputación del multimillonario no solo se había restaurado, sino que se había transformado. Ya no era conocido únicamente como un empresario despiadado, sino como un filántropo comprometido, capaz de humanidad y compasión. Esa mañana, Jonathan llegó al hospital más temprano de lo habitual. Había organizado una pequeña ceremonia para honrar al personal y a los pacientes que habían pasado por momentos difíciles en los últimos meses. Emily lo recibió con una gran sonrisa. «Pareces nervioso», dijo ella riendo levemente. «Quizás un poco, pero esta vez por buenas razones», respondió Jonathan, con una sonrisa sincera iluminando su rostro. Comenzó la ceremonia. Jonathan se dirigió al personal y a las familias allí presentes. «Lo que hemos logrado juntos demuestra que ninguna riqueza puede reemplazar a la humanidad. Cada sonrisa, cada gesto, cada acción cuenta. No estoy solo en este éxito. Emily y todos ustedes son los verdaderos héroes». El personal aplaudió, conmovido. Emily le puso la mano en el brazo, y Jonathan sintió una calidez familiar que le inundó el corazón. Era más que una admiración profesional, era una conexión profunda, basada en la confianza y el respeto mutuo. Tras la ceremonia, Emily y Jonathan se encontraron solos en el silencioso pasillo. Sus miradas se cruzaron y, sin mediar palabra, comprendieron que este viaje que habían emprendido juntos había creado algo irreemplazable. «Sabes», murmuró Jonathan, «nunca pensé que podría cambiar tanto en tan poco tiempo». «Y aún así lo hiciste», respondió Emily con los ojos brillantes. «Porque elegiste la valentía, la sinceridad y el amor». Jonathan tomó la mano de Emily y dijo suavemente: «Así que elijo continuar contigo. No solo por mí, sino por todo lo que podemos lograr juntos». Emily sonrió, conmovida y feliz. Sabía que su camino había sido difícil,
pero los había llevado a esta simple pero poderosa verdad: el amor, la compasión y la valentía podían transformar incluso los corazones más cerrados. En ese momento, en la recién encontrada calma del hospital, Jonathan Whitmore finalmente comprendió que su verdadera riqueza no estaba en sus cuentas bancarias, sino en las vidas que había tocado, en los lazos que había forjado y en el amor sincero que compartía con Emily. Y mientras se tomaban de la mano y observaban los rayos del sol filtrarse a través de los grandes ventanales, Jonathan supo que su vida había encontrado un significado que ningún dólar podría comprar.